Tu podcast de contabilidad sin rodeos. Sábados de Café Podcast. Con Cindy García y Héctor Morales. Bien, buenos días, jóvenes. Sábado de Café, un episodio número 3. Aquí estamos con ustedes para hablar el tema de pensiones y modalidad 40. Y para esos efectos nos acompaña el licenciado Héctor Morales. Un gusto, Cindy. Un tema importantísimo, pensiones y sus modalidades. Tenemos un sistema de pensiones complicadísimo y pues para ello pues tenemos un invitado de lujo que es un experto en la materia, pues para que nos lo presentes y le agradecemos de antemano su presencia el día de hoy. Así es correcto. Y agradecerle a nuestro contador público certificado, Juan Carlos Rodríguez Fierros, como siempre, a la vanguardia, bien preparado y con esos temas pues muy dominados, ¿no? Sinceramente, ¿no? Entonces vamos a tocar, Juan Carlos, para el auditorio, el esquema de pensiones, los tipos de pensiones que tenemos. ¿Qué te parece si iniciamos dándole a conocer los tipos de pensiones que tenemos? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, ¿no? Primeramente por la invitación a este podcast número 3. Y pues el tema del día de hoy, vamos a iniciar con eso, ¿no? Con los tipos de pensiones que tiene el Seguro Social, ¿no? Que puede otorgar a sus trabajadores que están afiliados o a sus derechohabientes, ¿no? Entonces, en este caso, es importante estar asegurado, ¿no? De alguna manera ante el Seguro Social, porque te puede otorgar diferentes tipos de pensiones, ¿no? Como por ejemplo la de enfermedad general, que si tienes alguna enfermedad no profesional, pues te ayuda, ¿no? Para efecto del trabajador. Una que puede ser la siguiente por riesgo de trabajo, y la de cesantía en edad avanzada, que es a los 60 años, y la de vejez, ¿no? Entonces, de esos 4 tipos de pensiones diferentes, adicionalmente puede otorgar una pensión por viudez o orfandad, ¿no? A los beneficiarios según corresponda, ¿no? Entonces, la primera es por la rama de enfermedad y maternidad. La siguiente es por la rama de riesgo de trabajo, y la siguiente ya es por la rama de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, ¿no? Esos son básicamente los 4 tipos de pensiones que pudiéramos tener. Así es, Juan Carlos. ¿Y qué te parece si nos platicas de la famosa modalidad 40? Que también es cierto, ha tomado mucha fuerza hoy en día porque también es un esquema que se puede manejar pues, para efecto de lograr una pensión pues, con un salario razonable y que sea una pensión perfecto pues también satisfactoria como tal, ¿no? Miren, ahí por ejemplo en la modalidad 40 funciona para la mayoría de las personas que quieran continuar cotizando ante el Seguro Social, ya sea que estés en la ley de 1973 o en la ley nueva. Nada más que funciona de manera diferente, ¿no? Tiene más beneficios para la persona que empezó a cotizar antes del 1 de julio del 97, o sea, en la ley vieja. ¿Por qué? Esto se deriva porque para efecto de la ley vieja, el salario base de cotización es el salario promedio de las últimas 250 semanas. Entonces, la modalidad 40 te permite elevar el rango salarial de las últimas 250 semanas, ¿no? Que coloquialmente nosotros decimos, son 5 años, pero en realidad son 1,250 semanas por 7 días. Son el salario base de cotización diario de los últimos 1,750 días. Entonces, normalmente empezamos a los 55 años y nos subimos el salario. Ese es por un lado, ¿no? Y para lo de la ley nueva, pues simplemente nos sirve para continuar cotizando ante la ley de Seguro Social. Entonces, continúas cotizando y pagas un salario, pagas las ramas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y de invalidez y vida, ¿no? Que si estamos con un salario mínimo es el 10.075%. Entonces, el fin es distinto. Funciona para ambas, pero el fin es distinto. O sea, en la ley vieja para elevar el rango salarial y en la ley nueva para continuar con tu cotización, no dejar huecos. Nada más, yo creo que antes de la modalidad 40, un paso muy importante es cómo vamos a tener derecho a ella. O sea, esa es Así es. la llave, ¿no? Para la modalidad 40, digamos. Sí, porque no todos les aplican. También hay una
vigencia de derechos y hay un periodo de semanas mínimo que tienes que tener para efecto de ejercer este esquema. Pero ahorita que hablas tú de la gente o de la ley nueva, famosa ley nueva que nace del 97 para acá, y que se deroga la ley del 73. Ese tipo de personajes que están dentro del esquema eso, que no son tan jóvenes, por ejemplo, en nuestro caso, ya estamos en la ley nueva, ¿no? Que no alcanzamos a cotizar con el 73. Ujú. Y no sé si para las generaciones más jóvenes, Sí. yo creo que no, pero para nosotros y para obviamente las generaciones antecesoras de nosotros, sí es una preocupación este tema, porque cuando tenemos 20, 30 años, ni pensamos qué vamos a hacer cuando nos retiremos, ¿no? Dices, voy a trabajar hasta donde llegue, pero el tema este es muy sensible, porque obviamente pensar, llegar a los 65 años y cómo me voy a mantener, cómo voy a solventar, y como tú bien lo comentas, Juan Carlos, con la del 73, pues es un poco más noble, hay una manera de un retiro, pues más, vuelvo a repetir la palabra, pues más noble, más accesible, que nos da un poquito más de acceso a todo lo que ocupemos para nuestra vida cotidiana, que sabemos bien que a los 65, pues ya no son las mismas necesidades que una persona, un joven que los 30 o los 40 años, pero con la ley del 97, pues las pensiones que tenemos son muy distintas, es muy diferente y son hasta muy precarias, ¿no? Que no alcanza Así es. para el transporte. Es correcto. Y sobre todo hablar en el cuestión de las semanas. No es la misma manejar una pensión con la ley nueva que a mi punto de vista, Juan Carlos, ahorita me corriges, no es tan viable manejar la modalidad 40 para la pensión nueva, la ley nueva como tal. ¿Por qué razón? Por el tipo de semanas que se toma como promedio. Iniciamos con 750 con un decreto, 800 y ahorita estamos en 1000, pues para 1000 semanas, pues para efecto de poder para efecto de poder ejercer la pensión, y el salario se toma en base a esos efectos como tal, pues el promedio de salario, imagínate un salario por 1000 semanas como tal, estaríamos hablando de 10 años. Y la ley vieja del 73 lo toma el promedio de los 500 semanas, que son como 5 años como tal, ¿no? Sí. Entonces, para efecto de ejercer una pensión, tú lo ves viable, y ese es un tema que traemos, irnos en la ley 40, en la ley nueva. Miren, ahí como ustedes bien lo comentan, el enfoque ya es distinto, ¿no? Para nosotros los jóvenes, ¿no? O sea, el enfoque es distinto. La modalidad 40 funciona para ambos, pero el enfoque es distinto. Antes, como tú dices, con 500 semanas cotizadas de la ley vieja de 1933, 500 semanas entre 52 son 10 años en promedio. Entonces, tú podías rescatar la pensión de tu mamá, de tu papá, de un tío, de un amigo, de un conocido, si había cotizado al menos una semana antes del 1 de julio de 97 y tenía 50 años. O sea, tú la rescatas porque empiezas a cotizar. Okay. ¿Cómo? Pues con un patrón, entra de vigilante en una empresa o trabaja en una empresa que te dé seguro, en una relación patronal, o te inscribes como persona a trabajar independiente 1 año, de eso te dice la ley, pero pues, se recomienda más, 1 año y medio, 2 años. O sea, ya hay que ser precavidos en esa parte. Entonces trabajas 2 años con un patrón y de ahí te vas a modalidad 40, lo que hasta cumplir los 60 años, y ya completas las 1000. Entonces, pues tenías un margen o un guante de tiempo de 10 años, son 500 semanas, cumpliendo el requisito de ser de la ley vieja. Y ahora nosotros los jóvenes, pues tenemos que cuidar esa parte, porque el margen... Aquí lo comentas. Sí, está más amplio. Son 500 semanas, pero en toda tu historia laboral, pues. De la ley vieja. Ley vieja. Y el salario que va a tomar como promedio son los últimos 5 años. Sí, pero para que nos quede claro. Pues. Aclarando ese punto, adicionalmente, complementando tu comentario, son 500 semanas, son 10 años, coticé 2 meses allá en la ley vieja y ya tengo 50 años y nunca coticé, pues puedo recuperar con 1 año, 2 años, con un patrón o persona de trabajo independiente, y luego modalidad 40. Y a los 55 yo puedo tomar la decisión de subirme el salario al topado y pensionarme, ¿no? Pero sin embargo, como tengo 500 semanas, la pensión va a ser cercana a la mínima, ¿no?
O sea, va a ser alrededor de 9,000 pesos si pasas el tope. Entonces se va a ir a la mínima. Y la mínima ahorita es el salario mínimo por 30.4 por 1.11, un factor de Fox. Te da 10,600. Entonces no tiene caso, como dices tú, la 55, eres la vieja, te vas al tope, pero la mínima está en 10,600, agarra la mínima. Pero rescataste una pensión, el objetivo es rescatar una pensión. Algo que prácticamente parecía que no tenías ya. En 10 años. Y derecho, porque has dejado pues, de trabajar, de cotizar, a lo mejor te dedicaste a trabajar por su propia cuenta, pero pensando en que tal vez a todos nos llega, y aquí vamos a cierta edad, decir, ya no voy a poder tener este ritmo, ¿qué voy a hacer? Entonces, eso está interesante, sí. Muy interesante. Te das cuenta a los 50 años o a los 55 y te pensionas a los 35, está bien, estamos bien. Ahora, como le digo, si vas a rescatar y vas a andar cerca de las 500, pasadito de las 500 cuando te vas a pensionar, no conviene la modalidad 40, o sea, con un salario alto, o sea, te va a tocar la mínima. La mínima está en 10,600, aumenta el salario mínimo cada año a razón del 13%, 15% y va incrementándose la mínima cuando lo solicitas. Entonces, va a ser más alta, ¿no? Cada vez. Ahora, teníamos un margen de 10 años, pero en la ley nueva, nosotros los jóvenes y los que nos están escuchando, pues ya no tenemos ese guante, pues, porque ya son 1,000 semanas como mínimo, entonces son 20 años. O sea, eran 1,250, hubo una reforma y las bajaron a 1,000 a partir del 2030, entonces van a ser 1,000. Ahorita están 875, ¿sale? Y en 2021 pues eran 750 y se van incrementando 25 semanas cada año. De tal suerte que en 2026 son 875. El año que entra, 2007, van a ser 900. Entonces andamos cerca hasta llegar a 1,000, ¿no? Pero entonces ya no tengo ese guante de 10 años, ¿no? O sea, entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que ser un poco más precavido con mi cotización. Ese es el mensaje que quisiera mandar y que retomen cada quien. O sea, nosotros los jóvenes tenemos que cuidar la cotización para llegar a los 60 años y tener las 1,000 semanas requeridas o más, porque hay una tabla de una pensión garantizada que te toma una referencia de 1,000 o más de 1,250 semanas. Entonces, eso es lo importante. Y no las vamos a rescatar en los últimos 10 años, ¿no? O sea, tenemos que rescatarla en los últimos 20 años. O sea, 20 años. O sea que a los... Sí, porque así te das cuenta, si no te das cuenta de este tema que a los que estás comentando, los 55, pues ya no nos va a alcanzar. No, ya no te va a alcanzar en la ley nueva. Entonces, ¿qué quiere decir? Hasta los 70 y tantos. Sí. O sea, la esperanza de vida pues está más alta que esa, pero pues es mucho. Pero la fuerza, el ingreso ya es diferente. Sí. Entonces tenemos que ser precavidos y está bien, trabajaste, no cuidaste nada, está bien, dale, pero a los 40 años ya empiezas a tomar en serio la parte de tu cotización. Que al final del día, en la ley nueva, es llegar a las 1,000 semanas y a los 60 años, ¿no? Entonces, ¿y cuál va a ser tu pensión? Pues la pensión va a ser de la parte de esos 20 años que cotizaste, se va a ir a la Afore y se va acumulando un saldo. Entonces, de ese saldo de tu Afore, te van a dar una de 3 opciones, ¿no? Una renta vitalicia, un retiro programado o una pensión garantizada. Esos 3. Y algo importante que nos dé esta modalidad de la Afore, que yo creo que casi nadie nos hacemos, ¿no? Yo por allá tenía un amigo que es maestro, ya falleció, joven, que es el único que conozco que le metía su Afore. Podemos estar aportando a nuestra Afore para el retiro y yo, la verdad, yo no lo hago, pero es algo importante porque ya tenemos, como dices, tomarte en serio tu retiro y al estar aportando, pues incrementan los 3 conceptos que tú nos decías ahorita. Sí. Ahí nada más en las aportaciones, pues te ayuda la parte del interés compuesto. Entre más joven empieza a aportar, pues se va recapitalizando toda la inversión y pues considerar que si aportas vas a recuperar hasta los 65 idealmente, porque a los 60 se te puede considerar como un ingreso acumulable y empiezas, vas a retirar, se te va a retener y vas a presentar la anual. Entonces a lo mejor considerar que si vas a aportar, pues apostarle a los 65 años y cuidarse en el Inter, ¿no? Aportar y seguir trabajando. Aportar sería lo ideal, que no tenemos esa educación. Si tengo mi ingreso, hago mis pagos, ahorro un poquito y esto que no me quite el sueño, aunque parezca poquito, pero a lo mejor lo aporto y lo voy aportando. Pero si estamos los últimos 10, a los 40 empezamos y estamos aportándole 1,000 pesos mensuales de pérdida, pues ya es algo. Sí, definitivamente. O sea, sí, el mensaje va a ser que mínimamente
cuiden la cotización de esas 1,000 semanas o más para que al llegar a los 60 puedas tener un ingreso o apostarle a los 65 y va a ser un ingreso un poquito mayor porque hay una tabla. Y aparte, pues si hay otro tipo de pensión que se complementan, ¿no? como el bienestar, pues también lo puedes tomar a los 65, ¿no? Ya se me acuerdo, ¿no? Pero la principal diferencia es que aquí es en base a tu Afore, ¿no? Entonces va a ser un monto menor. Hay una pensión mínima garantizada en la ley vieja, que es el salario mínimo, y en la ley nueva hay una pensión garantizada, así se le llama. Pero es aproximadamente la mitad de la ley vieja. Entonces, si yo voy y me pensiono ahorita, después de la ley vieja, agarro 10,600 pesos. Y de la ley nueva me voy y agarro 5,000 pesos, 5,500. La diferencia estriba, por lo que muy bien explicas, que con la ley del 73, pues prácticamente los jóvenes trabajando activos generaban recursos, ingresos para el Estado para poder pagar por medio del IMSS la pensión de los que ya estaban retirados. Y ahora no, ahora prácticamente es lo que nosotros aportemos directamente. Lo que acumulemos nosotros en ahorro, pues eso te va a tocar al final. Y a veces yo veo a los jóvenes que a veces llegan a la oficina, despachos y dicen, oye, y no les interesa, porque no tienen 30 años, pero ya que tengan 50 y tantos, ¿cómo le van a hacer? Sí. Por eso este tema es importante y muy sensible. Así. Es que aquí podemos decir, o sea, 5 cosas que pudiéramos hacer, pues, Sí. pero, o sea, cotizar, aportar complementariamente, ahorrar en CETES o en inversiones, comprar Bitcoin, o sea, poner un negocio, o sea, pero al final del día puedo poner más. Al final del día, si no hacemos ninguna y a los 60 vas y te das cuenta de eso, pues vamos a tener un problema en 2050 en adelante, ¿no? Así es. Y luego, como dices, la esperanza de vida se ha incrementado, pero también los nacimientos se vienen recortando, porque cada vez hay menos jóvenes, hay más adultos. Está lo que comentas también de la pensión de bienestar, que está como un complemento, porque creo que en su momento pues el Estado prácticamente fracasó para crear un buen sistema de pensiones porque se hizo pues, un cuello de botella. Pero va a llegar el momento en que tampoco va a poder subsistir de este tema, esta pensión de bienestar, que es una gran ayuda y conozco muchas personas que les sirve de mucho. Pero tenemos que planear ya nosotros mismos nuestro retiro, tenemos que ser más responsables con nosotros mismos, porque ¿cómo le vamos a hacer para llegar a grandes que a lo mejor el gasto ya no es lo mismo, ya no son las mismas necesidades, pero son otras? Sí. Medicamentos, enfermedades y descanso también, a lo mejor unas vacaciones, pero ya si no tenemos una buena pensión, si no tenemos nada ahorrado en nuestro fondo, pues no vamos a lograr mucho. Sí, entonces, nada más como para cerrar este comentario. O sea, si ustedes quieren, o sea, yo les invito a que lo vean de la siguiente manera. Ustedes, o sea, aquí, o sea, mi recomendación es, o sea, a los jóvenes y a nosotros, o sea, ustedes trabajen lo que tengan que trabajar, denle, o sea, hagan los emprendimientos que quieran, o sea, lo que sea, redes sociales, lo que sea, y a los 40 ya empiece a preocupar. Esa sería mi recomendación, o sea, de no hacer nada. A los 40 voy a empezar a cuidar mi cotización, a lo mejor 40, incluso 45 años, o sea, sabiendo que te vas a ir hasta los 65, porque ocupas 1,000 semanas. Entonces, o sea, hay cada quien a lo suyo, hay que atorarle a lo que hay que hacer, pero a los 40, 45 años ya hay que empezar a preocuparse con la cotización, porque ya no puedes rescatarlo a los 50, 55 años, difícilmente, ya no te alcanza. Entonces, para tener algo, pues, o sea, está bien, ya no me funcionó la B, la C, la D, la F, las otras opciones. Pues a los 40, 45, que ya estoy más grande y más consciente, pues ya hay que cuidar al menos la cotización para poder tener derecho a una pensión. Al menos, ¿no? Porque va a ser la pensión y va a ser la atención médica, pues, o sea, a través del Seguro Social. Aparte lo importante, Sí. Cada vez la salud privada pues está más caro, ¿no? Atendernos en los hospitales privados sale más caro. Entonces también eso es de gran ayuda. Sí, porque ahí en ese esquema que nos quede claro, Juan Carlos, porque ahorita que dijiste es atender la pensión y atención médica, sí, pero sería a través de un patrón como tal, o el esquema de la modalidad 10 que lo comentaste ahorita. Sí. Pero así, en ese esquema que ahorita nos ocupa, la EMA 40, bien es cierto, lo comentaste,
sí lo podemos ejercer en ambas leyes, mas sin embargo no hay prestación médica en ese lapso como tal, ¿no? Sí, así es. Sería, ¿no? ¿Y qué te parece si nos comentas de los requisitos y costos de esto? Miren, ahí incluso, ¿A quiénes le asiste el derecho como tal? si yo vengo con un patrón trabajando, sí, pierdo el empleo, hay una vigencia de derechos de 8 semanas por 8 semanas que indica que si yo coticé al menos 8 semanas o más de 8 semanas, ¿no?, de manera interrumpida, yo tengo derecho a atención médica por 8 semanas más. Entonces sí existe eso, ¿no? Y de ahí, o si vengo cotizando con persona trabajadora independiente también, o sea, más de 2 meses, 8 semanas, tengo 8 semanas de atención médica. Sin embargo, hay un pequeño candado donde si yo me dan de baja a cierto día, ¿no?, el 30 de junio del 2026, y el día 1 de julio o 2 de julio me inscribo en la modalidad 40, por sistema, no porque la ley de seguridad social así lo diga, por el sistema del IMSS, de la inscripción de la modalidad 40, te quita el derecho a la atención médica. O sea, trabajo, 30 de junio del 2006 me dan de baja. El día 2 de julio me inscribo en la modalidad 40 por internet, voy a la subdelegación y saco una vigencia de derechos y no estoy vigente en mis derechos. O sea, es un pequeño bug, digámoslo así, que como todos bien saben, la modalidad 40 no trae derecho a atención médica, entonces te lo corta el sistema. Entonces, ahora viene la siguiente pregunta. Ahora, ya me inscribiste pagando modalidad 40 con el salario mínimo o con el topado de 25 UMAS, lo que sea. ¿Cómo puedo tener derecho a atención médica? O sea, básicamente hay 2 maneras, ¿no? 2 maneras de tener esa atención médica. Una es siendo beneficiario de tu esposa que está trabajando o de tu esposo que está trabajando, si eres hombre o mujer, o ser beneficiario de alguno de tus hijos, ¿no? O sea, me atiendo a través de ellos, ¿no? Si yo dependo económicamente de él y un mismo domicilio, bueno, así lo cataloga el Seguro Social, nuestros requisitos, que para ellos la dependencia económica es que tenga el mismo domicilio, que no necesariamente, ¿no? Pero habla de dependencia económica la ley de Seguro Social. Entonces me registro como beneficiario y puedo tener atención médica a través de ellos. Esa es una opción. Y la otra es el seguro de salud para la familia. Lo que pasa es que puedo contratarlo, yo el seguro de salud para la familia, pero es un poco más caro, ¿no? O sea, es un poco más caro en el sentido de que pagas por persona, integrante de la familia y por rango de edad. Entonces anda como en 12,000 pesos por persona, pues entonces está caro, pues entonces, ¿qué conviene a lo mejor más? Bueno, pues que registrarte como beneficiario de tu esposa o uno de tus hijos. Ese es el camino para tener atención médica. En lo que estás cotizando en modalidad 40, una vez que te pensionas, se reactivan los derechos de atención médica, ¿no? O sea, entonces ahí es en el Inter nada más que estoy yo cotizando en modalidad 40. En ese proceso de los 5 años que elegiste, ¿no? Sí, o los 18 que dijiste de la ley nueva, pues, o sea, hay que estar consciente de que no tiene atención médica y hay que estar registrado como beneficiario. Una de las preguntas muy comunes, Juan Carlos, es, bien, ya nos dice el esquema del 940 y los requisitos que hay que cumplir, pero ahora el costo que tiene esto. Miren, porque no es lo mismo el salario mínimo a tener los 25 UMAS que tienes derecho a estar en ese esquema. El costo original, el que siempre había sido, era de 10.075%. ¿Vale? Ese era el costo base, digámoslo así. Entonces tú elegías inscribirte en la modalidad 40 con el salario mínimo o el salario mínimo integrado o el último de tu patrón o uno topado hasta 25 UMAS, ¿no? O sea, tú puedes elegir, dependiendo de cada caso, con esos 4 salarios. El salario mínimo, si venía como modalidad 10, salario mínimo, y cotizando con el salario mínimo. Si venía con un patrón, es el salario mínimo más integración, porque el patrón, aunque ganes el salario mínimo, hay cuantías previamente conocidas y las integra. El famoso que era 1.0452 y ahora es 1.0493. Ese es el segundo opción. El tercero es si ganas más del mínimo, pues es tu salario de tu último patrón, 600 pesos integrados, 700, o el de hasta 25 UMAS. Esos son los salarios con los que te puedes inscribir, ¿no? Que al final se resume, te di un salario mínimo hasta el tope de 25 UMAS, pero depende de cada escenario, entras en uno u otro, ¿no? Ahora, ¿cuál es el costo? Los que cotizan con el salario mínimo, que es 315.04, el costo es 10.075. ¿Sale? Okay. Ese es el costo.
Pero los que cotizan arriba del mínimo, aunque sea un centavo, hay una tabla de rangos que ese salario lo dividen entre UMAS y hay una tabla y más de 4 UMAS ya pagas, en vez de pagar el 10.35, ahorita en 2026 pagas el 14.3 aproximadamente. Que hubo una reforma pues en el 21 que cambió los costos, ¿no? O sea, cambió los costos y va incrementando de manera paulatina hasta el 2030, cada año, hasta 2030, ¿no? Eso quiere decir que cada año la modalidad 40 pues, va a salir más cara como tal. Y eso va a mermar se puede decir, tu estrategia para efecto de recuperar tu inversión, para efecto de recuperar tu pensión. Porque no es la misma que tenemos los costos del factor del 10%, que ahorita lo comentabas perfectamente, a un costo ahorita que tenemos de casi el 15% como tal. Sí, miren, lo que pasa es que en pesos es significante. Eso es bueno y es malo a la vez, ¿no? O sea, hubo una reforma en el 21 que cambió los costos de manera paulatina que a partir del 2023 en adelante y hasta el 2030. Entonces, es bueno y es malo porque lo bueno es que no eliminaron la modalidad 40, ni cuando hay un requisito en la ley de seguro social que te dice, cuando te inscribas en la modalidad 40, puedes inscribirte con tu último salario o uno superior. O sea, también pudieron haber cambiado. Puedes inscribirte en la modalidad 40 con tu último salario o uno inferior. Sí, no lo hicieron. Claro. No lo hicieron. También representa un ingreso. Sí, sí. O sea, es que ahí al Estado prácticamente sí, bueno, con tu último salario, si ganamos el mínimo, pues vas a pagar sobre el mínimo, ¿no? O inferior, pues vaya a cambiar la tabla. Pero el tope recaudatorio, sí. Yo quiero, como dice Cindy, con 25 UMA, 20 UMA, pues obviamente lo que voy a terminar pagando pues va a ser mayor. Es que en esa reforma pudieron haber hecho muchas cosas, pues, y lo que hicieron nada más, o sea, lo bueno es que no cambiaron, ni la eliminaron, ni la limitaron. En cierto punto siguió funcionando igual. Lo malo es que la aumentaron de manera paulatina a casi el doble, ¿no? Del 10.035 que pagaba, que era una tarifa dinámica, era una tarifa fija, cambió a una tarifa dinámica de acuerdo al año y tu salario de cotización dividido entre UMAS, ¿no? A ese factor. Y de tal suerte que en 2030 en adelante va a costar 18.80 aproximadamente, o sea, casi el doble. Sí, pues de 10.025 te vas a 18.80. O sea, sí, es que es una planeación a lo que comentamos hace rato también. La esperanza de vida ha aumentado mucho. Entonces, el Estado prevé cuántas personas van a estar retirándose de aquí al 2030. Porque ¿cuántas generaciones quedan todavía con la ley 73? Yo creo que ya son mínimas, ¿no? Los que van a nosotros, a mí no me alcanzó. Yo creo que menos, y así tampoco. Entonces se tiene que hacer una modificación porque si no, ¿cuántos países han sufrido tanto esto con su sistema de pensiones? Sí. Han batallado muchísimo porque es muy complejo mantenerlo y es un trabajo coordinado entre el Estado y nosotros. Como tú lo comentas, tú diste en el clavo, pues no nos importa. Pues si de los 20 a los 30 hiciste emprendimientos y pusiste, si metiste al Bitcoin en plataformas y todo, no. Y te funciona, te funcionó. Excelente. Adelante. No vas a ocupar nada. Pero entonces a los 40 preocupan. Así es. Empieza a decir, pues qué, y todavía este es un rango. Pues ya si no es los 40, pues ya los 45 horas sí ya, porque ya los 50 ya no se puede. Sí, así es. También y es importante aquí comentar, Juan Carlos, los errores comunes. Porque mira, antes que dicen, el hecho de que te incorpores a una modalidad 40 no te va a garantizar una pensión, porque hay una investigación previa de que no caigas en una simulación como tal, ¿no? Y eso sería un error fulminante para que te bloquee la pensión. Sí, mira, nada más, antes de comentar eso, voy a cerrar el tema anterior con el siguiente comentario. Okay. Realmente ese cambio del aumento del 10.035 al 18 de manera paulatina se da por nosotros de la ley nueva, ¿no? O sea, que dicen, ok, voy a hacer una reforma en la manera que se contribuye a la FORE. Entonces le voy a hacer que los patrones aporten un poquito más, porque esa aportación pues, va a ser deducible para el patrón y va a quedar en la FORE de cada trabajador y va a ayudar a que cuando te vayas a pensionar tengas más saldo. Realmente ese fue el objetivo, ¿no? Que se aporte un poco más a la FORE para que haya más saldo.
pero le pega en el costo que estaban acostumbrados a invertir lo de la ley anterior de 1933 en la modalidad 40, porque se la hicieron más cara a ellos. Pero originalmente es para lo de la ley nueva que aporten un poco más, ¿no? Ahora sí, ya pasándonos al tema de los errores comunes. La modalidad 40 tiene que tener una base sólida. ¿Y qué es esa base? Pues haber venido de trabajar con un patrón. La ley te dice al menos un año. Sí, un patrón, una relación obrero patronal. No tu esposa. Que no sea familiar, que no sea ficticia, que no sea simulada, que sea real y que sea al menos un año. Eso te dice la ley. Sin embargo, ahorita, como está la autoridad ahorita, que no estaba hace algunos años, y a como se va a poner más adelante, que no está ahorita, pues a lo mejor hay que ser precavidos y sí trabajar con un patrón real y no, que no necesariamente sea ese año, que sea más. O sea, hay que ser generoso en esa parte, 1 año y medio, 2 años. O sea, ese por un lado. Y la otra, también funciona lo de la cotización voluntaria de la modalidad 10, que es la persona trabajadora independiente. También funciona, ¿no? Pero igual, o sea, la ley te dice 1 año, pero como está la autoridad ahorita, que sea 1 año y medio, 2 años, 3 años, o sea, no nos afecta. Y al final del día, la modalidad 40 te cuesta 1,000 pesos ahorita, en pleno 2026, si estás con el salario mínimo. Y la modalidad 10, como trabajador independiente, te cuesta 1,900 si estás en el rango más bajo de la actividad administrativa. Entonces, 1,000 y contra 1,900, pues tampoco, o sea, vale la pena a lo mejor seguir pagando. Sigo pagando modalidad 10, modalidad 10, modalidad 10, modalidad. A lo mejor te conviene un poquito más la modalidad 10 que la modalidad 40, ¿no? Sea ley nueva o ley vieja, nada más que a los 55, pues ya te va a convenir. Si eres ley vieja, pues la modalidad 40, ¿no? ¿Por qué te va a convenir? Pues porque pago un rango de 10 a 45, o ahorita el 14.4 aproximadamente, y va a ir incrementando hasta 18.8. Pero ese 18.8 o el 14 de ahorita, del 2026, es más barato que estar de alta en una empresa con un patrón a tope, donde el patrón va a pagar el 25% por todas las cuotas y las ramas, de 25 al 30 aproximadamente, y aparte va a pagar el ISPT, pues el ISR retención por salario. O sea, por eso con un patrón sale más caro, y aparte el impuesto de nómina. Entonces, acá en la modalidad 40 pago el 14% ahorita, en 2030 voy a pagar el 18%, casi 19%. Pero el patrón paga el 60%, pues, o sea, entre seguro social, ISR por salario, impuesto de nómina. ¿Cómo recomendar a la modalidad 10? Entonces, Mejor esa figura, sí. Sí. Buena figura. Porque con patrón, pues sí, pero ahí esa carga la absorbe el patrón. Pues. Patrón. No es Directamente no es el trabajador, y no es una estrategia para recuperar. sí, tienes razón, pero hay algo que a lo mejor no estamos viendo. Tú estás trabajando y ganas 1,000 pesos diarios, y ya estás trabajando y te pagan eso, nómina, estás de alta con 1,000 pesos, una integración, está bien. Pero llega a los 55, ¿y qué dices? Patrón, ¿qué ondas? O sea, ya me voy a pensionar, auméntame el tope. O sea, para empezar, sí. No está permitido, es ilegal, ¿no? Para empezar. Así es. Y la otra, pues, ¿cuánto le va a costar al patrón si aceptara eso? O sea, no le va a costar poquito, pues le va a costar un mundo. Pues cuando el trabajador tiene una opción real, creíble, legal y válida jurídicamente, que es, renuncio, aquí está mi indemnización, y con la indemnización pago modalidad 40 y me mantengo los 5 años. O sea, eso es lo ideal. Hay otras opciones. Entonces, pero así, y volvemos ahorita al punto de los errores comunes, pues. Entonces, pero también cuando entres en este esquema de la 40, tienes que observar que tu historial como trabajador, pues sí te estaban timbrando los recibos de nómina. Porque una revisión te lo va a solicitar el Seguro Social, que tenga el recibo de nóminas timbrado para comprobar la relación laboral, pues, y no que sea una ficción de una relación laboral. Sí, así es. Además, esté puro asegurado y no haya esa consecuencia de timbrado de recibo de nóminas. Sí, lo ideal es que... Y también, y permíteme, Juan Carlos, porque también el esquema de que te asegure el más tradicional con tu esposa. O sea, ahí sí hay el Seguro Social que nos indica, oye, no hay jerarquía como tal, subordinación, sino él dice, esto fue una simulación y lo considera como tipo fraude para efecto de ejercer el derecho a la pensión. Entonces, esos son esquemas que, si bien es cierto, hay formas de aclararse, ¿no? Hay formas de aclararse, contrato, recibo de nómina, materialidad que le llamamos.
Más sin embargo, pues sí es importante mencionarlo que te puede llevar un acto de molestia tener ese elemento y no tener el soporte de esa Sí, materialidad. Pues, sí, así es. para no irnos con esos tipos de contingencias que hoy en día pues están viviendo, ¿no? Sí, es que la realidad es que de la fuente, ¿no? El origen es la relación obrero-patronal, ¿no? Ya de ahí se desprenden ciertos elementos, ¿no? Que es el contrato, que es la nómina timbrada, que es el pago de la nómina. Pues puede ser en efectivo, ¿no? Pero idealmente transferencia o vía de dispersión de nómina, o sea, el pago del impuesto de nómina, el pago de las cuotas, o sea, el pago del ISPT, o sea, hay ciertos elementos, ¿no? O sea, que sí le doy sus prestaciones, el aguinaldo, vacaciones, o sea. Entonces, de esos elementos. Y cada vez ponen más se le ponen más condiciones al patrón para el trabajador. Lo veíamos la vez pasada, pues, hasta con la reducción de la jornada laboral, pues, hasta el registro de subsistencia ya digitales, electrónicas. Cada vez tienen más candados, pues también todo va vinculado. Y que como todo, eso es bueno y es malo, ¿no? O sea, es bueno y es malo. O sea, estamos a junio del 2026, el que se adapte en estos 6 meses y actualice el sistema de su reloj checador y las incidencias, porque no necesariamente checas todos los días, los 365 días. O sea, quitas el domingo, quitas los sábados cuando descansan los sábados y quitas cuando pidió permiso el trabajador, cuando pidió vacaciones, los días feriados, los días festivos. O sea, entonces, el que se adapte y tenga un buen control de esa parte, pues le va a servir como un elemento a su favor del patrón de que la relación sí existió. Entonces, como todo no es bueno y es malo, pues hay que saberlo capitalizar ese punto. Muy bien, correcto. Entonces, aquí, Juan Carlos, ya para ir terminando, y ahorita pasamos contigo esto. ¿Cuál sería tu recomendación? Para ir cerrando, ¿cuál sería tu recomendación en eso que hemos platicado del esquema de la modalidad 40? Sí, pues la recomendación sería que revisen el antecedente, ¿no? de tu historial de cotización con el patrón o como persona trabajadora independiente, ¿no? O sea, y que aunque es legal ese año que te marca la ley, pues trabajen un poquito más, ¿no? O sea, y al trabajar más cotizas más, ¿no? Y en la parte del trabajador independiente, hay una parte, hay mucha publicidad, incluso institucional, que te dice que pues tienes que dedicarte a cierta actividad y ya, o sea, al final del día eso o sea, han quitado en la cotización voluntaria del artículo 13 de la Ley del Seguro Social, han derogado mucho de las fracciones que había y las englobaron todas en la trabajadora independiente, persona trabajadora independiente. Entonces, como el patrón con trabajadores a su servicio, o sea, como los ejidatarios, los comuneros, los englobaron todos acá. Pero cuando nace la persona trabajadora independiente como modalidad 10, también te dice, incluso en las definiciones de la Ley de Seguro Social, el artículo 5A, te dice quién es una persona trabajadora independiente y te dice el patrón con sus trabajadores de servicio, quien no tenga una relación laboral, pero que se dedique a una actividad, a un oficio, te dice el ejidatario comunero, y te dice hay una fracción cuarta, no es fracción, hay un punto 4 que te habla, o quien pague las cuotas. O sea, ese punto, quien pague las cuotas, pues tiene derecho. O sea, ese punto yo creo que casi nadie lo ha visto. Y yo lo detecté hace como 3 meses hacia acá. En realidad, ¿no? O sea, estaba preparando un material y lo detecté y dije, pues aquí encontré oro, ¿no? Porque ahí te dice, quien pague las cuotas por su cuenta se considera trabajador independiente, porque la definición es trabajador independiente por cuenta propia. Entonces, ese nada más. Y en la exposición de motivos, cuando nació la persona trabajadora independiente, esa reforma, te dice, pues, para los que están en la economía formal, una actividad, y pagas saldo de impuestos del IVA, y te dice, y la no formal también, o sea, ahí te habla, o sea, ¿no? O sea, entonces hay elementos como para decir, no, es que yo pagué por mi cuenta, pues yo quise aportar los elementos, aunque no tengas una actividad económica como tal, pero te apegas a una que porque por obligación al inscribirte te apegas. Otra no contemplar en el catálogo. Pero no caes en simulación. Pero no caes en simulación, exactamente. Entonces, es un punto que desde mi punto de vista no ha visto la autoridad del IMSS, tanto federal y estatal y local en los municipios, pero ahí está. Entonces, es un elemento a nuestro favor, pues que en algún momento a lo mejor lo vamos a ocupar, sacar.
a relucir, ¿no? Pero sí. Entonces es cuidar ese historial y ya después de ahí, pues ser ordenados en la cotización y en los pagos. O sea, te inscribes en la modalidad 40, ya sea presencial o por internet, y es sacar las líneas de pago cada mes y pagarlas, ¿no? O sea, y tener ese control administrativo, ¿no? O sea, ¿qué pasa si dejo de pagar un mes, pero pago el siguiente? Ese mes de cotización que no pagaste se pierde. O sea, queda un hueco en la cotización. Pero ahí lo que pasa es que por desinformación, lo que debieron haber hecho es dejar de pagar 3 meses. Y ya te reinscribes pagando los 3 meses. O sea, está el año calendario y no pagué julio, sale. Y pagué agosto, septiembre, octubre. Te queda un hueco. Pero ya no pagué julio porque no alcancé a ir al banco. Julio. Pues dejo de pagar agosto. Y en septiembre voy a la subdelegación y me reinscribo, o por internet me reinscribo y pago julio, agosto y septiembre. Tengo un año para hacer ese trámite. Y ya no tienes el hueco. Sí. Y esa es la llave también para subirte el salario, pues. O sea, dejas de pagar los 3 meses, te inscribes y te preguntan, ¿con qué salario te quieres recibir? ¿Con el último y pagas recargo de instalaciones de esos 3 meses? ¿O con uno superior y tomo 25 UMAS y también paga los 3 meses? Entonces, muy buen consejo. Entonces, ese es una mecánica que a veces he visto yo en las cotizaciones y dejan de pagar ciertos meses, pero es por desinformación que no sabían, pues. Y tienes un año para hacerlo. Ya si pasa el año y no fuiste a la subdelegación o no presentaste por internet, ya el sistema ya te dice, no, ya perdiste tu derecho, porque así te lo dice la ley de seguro social, ¿no? El 218 en adelante. Y ya tendrías que cotizar otra vez con un patrón o con un trabajador independiente para volver a poder inscribirte en la modalidad 40. Ok, muy bien, excelente. Pues muy interesante, nos quedamos y retomamos lo que dices. Ahora hay muchas maneras, vemos a los jóvenes haciendo muchas maneras de tener ingresos y sorprende porque nosotros a los 20 pues no hacíamos eso, ¿no? Veo muchachos generando, incluso alumnos de la Escuela de Derecho, teniendo sus emprendimientos, pero sí tenemos que tener, y el consejo lo retomo porque me pareció hasta me lo voy a quedar, llegar a cierta edad y empezar a preocuparnos, porque el retiro, ahorita podemos tener mucha fuerza, trabajar 10, 11, 12 horas diarias y andar en todos lados, va a llegar el momento en que ya no se va a poder, o por cansancio o por alguna enfermedad. Entonces hay que tener bien puntualizado eso, bien en la memoria, Carlos, y pues empezar a hacerlo. Pues esto es un buen punto, los 40 creo que es una buena edad, y pues te agradecemos mucho y créeme que espero que todos los que nos siguen, nos ven, hayan aprendido, porque a nosotros en particular nos dejaste un gran aprendizaje el día de hoy, y muchísimas gracias. Sí, ¿no? Pero nosotros vamos a durar 100 años, pero 100 años. así que de septiembre yo en los 75 lo voy a comprar por 45 años, pero a los 75 ya voy a llamar para que entonces, muy bien, jóvenes, esperamos que este podcast haya servido, le hubiésemos aclarado las dudas, y el agradecerle a Juan Carlos, que es un tema que lo trae muy dominado, el tema de pensiones, modalidad 40 y modalidad 10, contrato independiente. Entonces, el hecho no queda más que para agradecerle a ustedes, no quiten más su tiempo. Episodio número 3, sábado de café, y esperen el 4. Muchas gracias. Ánimo. Gracias. Gracias por acompañarnos. Síguenos y suscríbete a Sábados de Café Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio.